Yo lo que intento es encontrar conceptos que van más allá de lo habitualmente establecido. Por otro lado, estoy convencido que la ciencia se puede dar el lujo, si me permites la expresión, de estudiar y de profundizar en absolutamente todo. De hecho, la neurología hoy en día, y las neurociencias más bien en general, están intentando explicar la relación que existe entre el cerebro, el mal, la toma de decisiones. He conocido a muchísimas personas que en ocasiones han cometido realmente crímenes brutales, execrables, no accidentales, que uno puede en una pelea quizá tener un rifirrafe con alguien y desgraciadamente no. Crímenes, asesinatos dirigidos a quitar la vida de alguien, descuartizamientos, etc. Y ese tipo de cuestiones, muchas veces, cuando empiezas a quitar las capas del hecho, como si fuera la piel de una cebolla, hay un momento en el que prácticamente no hay una aparente explicación. El peritado, la persona te dice, doctor Gaona, es que no le puedo explicar más. Incluso hay algunos comentarios que me han llamado la atención a lo largo de todos estos años, cuando una persona te dice, no era yo. Y no te lo dice, no era yo para disimular o para fingir un comportamiento, ¿no? No era yo, como diciendo, algo me llevó a ello que no he podido dilucidar. Eso, he contado casos extremos de asesinos y tal y cual, ¿no? La primera vez que vi un exorcismo, la persona, era una chica adolescente, cayó al suelo y fue presa de una sintomatología, la verdad, que era difícil de definir desde el punto de vista psiquiátrico. Además, acudían a ella una serie de síntomas que la verdad eran sorprendentes. Es decir, xenoglosia, hablar en lenguas, por ejemplo, titanismo, una fuerza desmedida, era una chica pequeñita, delgadita, y sin embargo tenía una fuerza que no se correspondía a su arquitectura física, ¿no? Y eso fue el primero. Me llamó la atención. ¿Cómo no te va a llamar la atención? Viví fenómenos a lo largo de estos años interesantes, no solamente oler azufre, bajada de temperatura, materialización de objetos. En uno de los casos, que lo cuento también, en una pequeña iglesia en los alrededores de Roma, una chica comenzó a escupir pequeños pedacitos de metal que se asemejaban a clavos. Fue un fenómeno, la verdad, que me sorprendió, a pesar de que el padre Gabriel Amorth ya había advertido sobre ello, ¿no? Son hechos tan aparentemente inexplicables que en ocasiones yo mismo he llegado a pensar, bueno, cualquiera que haya estado en un buen espectáculo de magia, hemos visto en ocasiones hacer desaparecer un automóvil completo en el escenario, ¿no? Es decir, que después de todo escupir unos pedacitos de metal no tiene tanto misterio si uno quisiera engañar. Sin embargo, lo llamativo del caso es que es en un contexto donde realmente no sé quién podía engañar y para qué. Jesucristo fue el primer exorcista. Y además, a diferencia de todos los exorcistas posteriores, Jesucristo lo hizo por el poder de ser Hijo de Dios, Él mismo. Por el contrario, el resto de los exorcistas hasta el día de hoy, en teoría, lo hacen invocando a la divinidad, invocando a Dios. No son ellos los que generan la liberación, ¿no? Jesucristo y los exorcistas hacen un ritual bastante más complejo. Un ritual más complejo que además consiste sobre todo, y esto es una cuestión interesante, en liberar el cuerpo, porque el alma siempre pertenece a Dios. Y además creo que hay una cosa interesante respecto a esta lucha, ¿no?, entre el bien y el mal, que no es simétrica. Esto es importante. Es decir, el mal personalizado o materializado en la figura satánica no es el reverso de Dios y la bondad. Son asimétricos. El Satán es un ángel caído y es, digámoslo así, derivado de la presencia de Dios. Pero no es simétrico, no podemos decir. Por eso, entre otras cosas, el padre Amorth siempre decía que estaba muy tranquilo. Decía, si Dios está conmigo, ¿qué puedo temer? Pues claro, evidentemente es con todo el respeto, un buen guardaespaldas divino, ¿no?
La Iglesia manda al 99% de los supuestos endemoniados, los manda al psiquiatra. Porque gran parte de ellos, por no decir casi la totalidad, obedecen a patologías psiquiátricas. A mí lo que me interesa realmente es ese 1 o 2%, 1 o 2% de patologías de personas en los que la ciencia no sabe explicarlo. Cuento algún caso, por ejemplo, que una chica que no tiene ningún tipo de estudios y pertenece a un país donde no se habla el latín o el griego antiguo, de repente empiece a hablar en ese tipo de lenguas. Y es muy llamativo porque con lo largo de los años imaginaba, que, por ejemplo, inicialmente, que los exorcismos se circunscribían, por ejemplo, a la Iglesia Católica o la desinfestación de casas. Pero luego, viajando por aquí y por allá, encontrándome con gente de todo tipo y perfil cultural, me he dado cuenta que evidentemente existen exorcismos en el mundo musulmán, en el mundo budista, en pequeñas tribus en el Amazonas, etcétera, etcétera. Pero también existen casas poseídas, por ejemplo, en países musulmanes. Como forense creo en el mal. Creo en el mal y es curioso porque la mayor parte de mis compañeros forenses, cuando estamos en petit comité, llegamos y ellos llegan a la misma conclusión. Dicen, Gaona, es que al final no queda otra puerta que abrir que la del mal. Entonces ahí nos sobrevienen las preguntas, ¿no? Creo que Dios es el gran científico, el que hizo las leyes físicas, el que todo funciona tan perfectamente bien, el que hace que se escriba en el ADN que el bebé recién nacido busque el pecho de su madre para poderse alimentar. Hay montones de cosas todavía que siguen siendo misteriosas. Por eso lo importante de que la ciencia se interese por este tipo de cosas. Es decir, el descubrir que Dios fuese el gran científico, descubrir otro montón de cosas, lo que propongo es que esa ciencia puede impregnarse de todo este otro tipo de cuestiones. De hecho, muchas personas creen equivocadamente que los científicos no creen en Dios en una gran mayoría. Yo les invito a buscar en Internet el enorme listado de científicos o de premios Nobel creyentes en entidades divinas, ¿no? Es abismal.